Hola, bienvenidos al Eden Podcast. Yo soy Fer. Y yo soy Daniel. Y hoy estamos con Jessy Tadeo. Cuéntanos un poquito de ti y qué es lo que haces. Hola Fer, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, yo soy psicóloga, tengo ya 4 años y medio de egresada. Yo me dedico a la psicología cognitivo-conductual, justamente ahorita lo platicábamos Fer y yo. Tiene que ver con un enfoque que busca detectar las creencias irracionales de las personas. Lo podemos concretar en una frase bien sencilla y es: sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente pasa. En este enfoque detectamos esas creencias irracionales y se puede trabajar en diferentes ámbitos, desde gente con ansiedad, depresión, fobias, que en este caso sería desensibilizar las fobias, y también en todas aquellas cuestiones que implican un adelanto de la realidad. A veces estamos en una situación, eso es lo único que sabemos, está ocurriendo algo, pero ya nos estamos adelantando a qué estará pasando, qué va a pasar después. A esto se le llama pensamiento catastrófico. Y justo es nuestra labor detectarlo, modificar esas creencias y convertirlas en pensamientos muchísimo más funcionales. Eso por un lado. Les sigo contando un poquito sobre mí. También tengo formación en psicología deportiva y además me dedico al trabajo con adolescentes que han experimentado el consumo abusivo de sustancias como el alcohol y otras drogas. ¿Por qué me ves, Fer? No. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el terror y lo paranormal desde el punto de vista psicológico. Dinos, Jessy, ¿crees en lo paranormal? Fue una pregunta muy, muy conflictiva durante todo mi día, porque creo que existen diferentes puntos de vista al respecto. Incluso yo me lo estuve cuestionando si es creer en lo paranormal como persona o como psicóloga, ¿no? Porque finalmente la psicología nos da muchas explicaciones al respecto. Entonces, ya encontrando un poquito de paz en mi respuesta, puedo decirles que hay situaciones, hay cosas que ocurren allá afuera, y justamente manteniendo este punto racional de la situación de, a ver, no me voy a adelantar a algo, estaríamos orillando la explicación a todo tiene un porqué, ¿cierto? O sea, lo que me consta es que algo se cayó, que algo se movió, pero también me queda muy claro que hay cosas más allá de la psicología, incluso de la física, que hoy en día aún no podemos explicar. Hay una serie que a mí me gusta mucho, está en Netflix, que se llama La maldición de Hill House. Cuenta la historia de 5 hermanos en un proceso de duelo muy caótico porque perdieron a su mamá en una de las casas que la familia se dedicaba a remodelar y luego a vender. En una de esas visitas a esta casa, empiezan a tener experiencias justamente paranormales. Y bueno, esta historia cuenta la vida de 5 hermanos. No es al azar que sean 5, porque cada uno de ellos representa una fase del duelo, de cómo vivieron esa pérdida. Y justamente uno de los hermanos, que es el hermano mayor, representa la parte de la negación. Entonces él experimentó cosas traumáticas, igual que sus hermanos, pero crece con la idea de los fantasmas no existen, lo paranormal no existe. Y él da una explicación muy padre de cómo el ser humano está convencido de cosas que muchas veces trata de explicar, pero no tiene los fundamentos para hacerlo. Entonces, dice, a lo mejor en un futuro tendremos las herramientas, incluso tecnológicas, para darle explicación a lo paranormal. ¿Qué tal, por ejemplo, el tema de los eclipses? Hace muchísimos años se creía que era la venganza de algún dios, ¿no? Este fenómeno natural antes se explicaba como algo paranormal. Y así es probable que en un futuro podamos explicarlo también, pero sí, desde el ámbito de la psicología se busca darle un enfoque un poquito más racional. Obviamente depende con qué psicólogo hablemos. No hay que olvidar que todos los psicólogos tenemos enfoques diferentes. Lo platicaba hace ratito con Fer justamente. Tenemos psicólogos que se dedican a un enfoque conductual, psicoanalista, humanista, y esto también influye en las opiniones que podamos tener. De hecho, estábamos hablando del capítulo pasado acerca de la iglesia, de cómo ve las cosas. Y por ejemplo, te dijiste de los eclipses, lo tomaban algo como de Dios. Y sí, estábamos sorprendidos de eso, de cómo cada quien asimila las cosas. Bueno, yo quería hablar acerca sobre lo psicológico.
O sea, yo tengo una duda. Y bueno, yo personalmente no he visto fantasmas, a excepción de lo que platiqué la otra vez, que vi tipo a mi hermana ya muerta. Pero siento que como que nosotros mismos lo hacemos, o sea, de que, por ejemplo, esa vez yo decía, estaba chiquito, decía, quiero ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana. Y pues pasó, la vi. Pero también, no sé, siento que nosotros mismos lo hacemos inconscientemente, de que queremos hacer algo y pasa. Ok, eso es súper interesante, Dani, porque el ser humano es muy curioso al momento de procesar un duelo. No hay que olvidar que todas las situaciones que nos ocurren son multifactoriales. Por ejemplo, hablando del consumo de sustancias, yo no puedo decir, consumo drogas porque mi familia me tenía en el abandono, ¿sí? O yo consumo drogas porque mis amigos me ofrecieron. Ese es solamente uno de los factores por el cual yo hago lo que hago. Todo lo que vivimos es multifactorial, tiene un montón de causas. A veces el abandono es la gota que derramó el vaso y por eso empieza el consumo, ¿no? Lo mismo pasa en el proceso de duelo. Yo no puedo decir que solo estoy viviendo mi duelo por una sola causa. Hay un montón de cosas alrededor de esa pérdida que se pueden concretar en 3 puntos. Imagínense un triángulo en su cabeza y a cada punta le vamos a poner un nombre. Los seres humanos somos seres biopsicosociales. Ahí están los 3 puntos de nuestro triángulo que nos trabajan a nosotros de manera integral, funcionan de la mano, esos 3 factores. Entonces, vamos a poner sobre la mesa el tema de el procesar el duelo. Número 1, biológicamente, tú eras un niño. Entonces, la maduración del cerebro, los tiempos de sueño, todo lo que tú sentías en tu cuerpo que estaba sucediendo después de la pérdida, afecta. Vamos con el aspecto social. Seguramente estabas inmerso en un entorno donde otra gente estaba también viviendo un duelo. Su dinámica familiar cambió. La gente estaba experimentando sus propias emociones y de esta manera, a través de la vivencia de los demás, tú también te veías afectado. Vamos con el último punto, el último vértice de ese triángulo, la parte psicológica. Ahí es donde se despliegan un montón de cosas, ¿no? Donde estamos justamente procesando un duelo, asimilando la pérdida, tenemos incluso efectos en el autoestima, muchas veces baja un rendimiento escolar, la memoria se ve afectada. Y de ahí, conjuntando los 3 puntos que estaban desequilibrados en ese momento, podemos tener diferentes efectos. Las consecuencias de un niño son diferentes cuando tiene una pérdida a las de un adulto. El niño puede estar en un proceso incluso un poquito de negación, de no pasó nada. De repente a los niños se les ve normal, como de no le estará doliendo. No sabemos si le duele o no. Lo que vemos es que el niño no ha comprendido completamente esa pérdida y tiene que ver con la permanencia del objeto en la infancia. Cuando nosotros le mostramos un objeto a un bebé y se lo desaparecemos de su vista y lo volvemos a mostrar, el bebé suelta una carcajada, un grito, se le nota su emoción, no porque sienta que lo recuperó. Para él dejó de existir en algún momento y hasta que lo volvió a ver, vuelve a aparecer. Por eso cuando tapamos nuestros ojos y asustamos al bebé cuando lo destapamos, suelta esa risa. Para él, un instante yo me fui y luego volví. Entonces eso se empieza a concretar, empieza a mejorar cuando el niño pues deja de ser bebé y se convierte en niño, crece un poquito, pero seguimos teniendo una distorsión de si las cosas son permanentes o no. Por eso a muchos niños les causa mucho conflicto el tema de la muerte, porque no están 100% seguros de cómo funciona. La parte de me voy, pero me voy para siempre, les causa mucho ruido. Entonces, no lo va a procesar igual un niño que un adulto. Un adulto vive todo un duelo en cuanto a no quiero deshacerme de cosas materiales, no quiero tirar las pertenencias de esa persona y tienen todo un cúmulo aparte de responsabilidades que deben seguir cumpliendo. Entonces el niño se ve afectado de diferente manera. Sí, efectivamente, si juntamos las 3 puntas de nuestro triángulo y vemos el desequilibrio biológico al tener una pérdida, el desequilibrio social y el desequilibrio psicológico, podemos tener consecuencias como algún tipo de alucinación, algún tipo de, por la carencia de sueño, de distorsión de la realidad, porque finalmente estamos emocionalmente vinculados o incluso pudiéramos decir aferrados a una persona. Es parte de nuestra costumbre y de nuestro día a día.
Entonces nos negamos a soltarlo y el cerebro, en proceso de duelo, hace cosas impresionantes con nosotros. Una pregunta. ¿Crees en el cielo o reencarnación o algo así? Es una respuesta muy difícil de dar porque soy una persona muy partidaria de la ciencia. Como mucha gente fui criada a partir de una religión. Mi familia no es la familia más religiosa. Sin embargo, creo, es complicado, creo que tenemos que aprovechar aquí en tierra esta vida, justamente porque desconozco que hay más allá. También soy muy partidaria de las consecuencias, es decir, esta parte de esperar un castigo o una recompensa espiritual post vida, me cuesta un poquito de trabajo encajarlo con todo lo que yo manejo, que es justamente consecuencias naturales, ¿no? Si hiciste algo en este momento, lo ideal para que el aprendizaje se afiance sería que inmediatamente llegara la consecuencia y en la misma medida en que se cometió el acto. Te lo voy a poner con un ejemplo súper sencillo. Cuando un niño pequeño está jugando con un vaso de agua y la mamá le dice varias veces, no lo vayas a tirar, deja de jugar con él. Cuando lo tira, porque ya todos lo esperábamos, la mamá empieza a gritar, empieza a hacer como mucho ruido porque se siente muy frustrada. Lo ideal es que desde que somos niños se manejen las consecuencias naturales, ¿sí? Se cayó el agua o tiraste el agua, límpiala. A veces los chiquitos nos van a hacer un embarradero peor, pero de esta manera les vamos asegurando las consecuencias naturales. Tiraste, limpia. Abriste, cierra. Sacaste juguetes, guárdalos. Y de esta forma podríamos tener una sociedad mucho más funcional. Sabemos que nuestra sociedad sí está muy regida por las consecuencias post-vida. Sí tenemos muchas limitantes de no hago daño a otras personas, no busco perjudicar a otros porque puedo ser castigado, ya sea por Dios, ya sea por el karma. Creo que una gran parte donde entra la psicología en este tema es tener responsabilidad afectiva y decir, si dañé, reparo. Otra cosa que también estábamos hablando de lo parecido es, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando están soñando algo, por ejemplo, llega alguien y les toca y en el sueño están sintiendo eso. ¿A qué se debe eso? Ok, la parte de qué tan sensibles somos en un sueño también tiene que ver con el nivel de profundidad que alcanzamos durante el sueño. Hay incluso diferentes trastornos del sueño por muchas causas distintas. En este caso no estamos ni tan dormidos, o sea, no caemos tan profundo que podemos llegar a tener como cierta sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo pues en nuestro mundo real, afuera del sueño. También se suelen asociar mucho las sensaciones. Por ejemplo, el otro día me decía una de mis niñas, es que soñé que se me estaba quemando mi piernita y tenía ella la cortina abierta, entró el sol y le empezó a calentar su piernita. Este tipo de asociaciones en la persona son muy lógicas. Esto quiere decir que la conciencia dentro del sueño sigue estando parcialmente presente. Otro ejemplo muy interesante es la parálisis del sueño. Tiene que ver con lo que llamamos en México se nos sube el muerto, porque aparte en México estamos súper acostumbrados a asociar todo con la muerte. O sea, no hay escuela que no digan mi escuela era un cementerio o era un panteón. ¿No? Tenemos como esa facilidad, ¿no?, de asociarlo con lo que no podemos entender. La parálisis del sueño tiene que ver con funciones cerebrales que deberían estar apagadas durante el sueño. Tu cerebro apaga tu cuerpo mientras duermes para que no te muevas como en el sueño. Es por eso también que a veces sentimos que nos caemos, ¿no? Porque manda esas corrientes para ver si seguimos ahí. Incluso se tiene como un poquito estudiada la parte de qué tanto se está desoxigenando el cerebro y ese brinquito como que permite que retomemos una respiración más normal. Lo que podemos hacer ahí es verificar que realmente la persona no puede despertar porque las funciones cerebrales están como muy, vamos a llamarlo, concentradas todavía. Decíamos ahorita, el cerebro apaga el cuerpo para que no se mueva como en el sueño. Es decir, si yo estoy soñando que estoy nadando, pues yo estoy en mi cama acostada y no estoy moviendo los brazos y las piernas como si nadara.
Cuando esa función no se activa por completo y parte del cuerpo queda despierta, son los sonámbulos. Por eso están soñando, se levantan y hacen un montón de cosas. De los casos más extremos que yo les puedo compartir fue un paciente que me contó que se levantó de la cama, bajó las escaleras y encendió el auto. No lo pudo mover demasiado porque el auto era estándar y no tenía como tan automatizado en el sueño arrancarlo, pero sí llegó a subirse al auto. Entonces, hay gente que nada más se levanta, se queda de pie, pero también me ha tocado coincidir con experiencias que se levantan y se arreglan, como si ya se fueran a trabajar. A mí me pasó una vez que supongo que eran como las 2 de la mañana y mi hermana estaba trabajando en la computadora. Y yo recuerdo, porque me acuerdo, que me levanté y me empecé a cambiar para ir a la escuela. O sea, me puse zapatos y agarré mi mochila y me fui. Pero lo único que recuerdo es como si fuera de día, porque veía como la luz del foco, pero solamente veía hacia el piso. Y me acuerdo que yo estaba en la sala dando vueltas, diciéndole a mi mamá, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y justamente cuando iba a bajar las escaleras, mi hermana me agarró y me llevó a la cama. Sí, y aparte debe ser muy impactante para la familia cuando recién se enteran que hay un sonámbulo. Sí, es como muy impactante, o sea, sí lo saca de onda. ¿Cuál es la contraparte de ser sonámbulo? No poderme despertar, saber que estoy despierta y no poderme mover. Eso es la parálisis de sueño. Mi cerebro despierta antes que mi cuerpo pueda reaccionar. Y suele asociarse, repito, con cosas como muy paranormales porque en esa función cerebral acelerada, en ese momento de desesperación, la gente suele afirmar que ve a algún familiar fallecido. Y también eso atribuye a que no puedan hablar, porque dicen que no pueden hablar, que sienten presión en el pecho. Sí, exactamente. Aparte empieza una desesperación muy exagerada, ¿no? Digo, y con justa razón, si les ha sucedido, si es una situación muy estresante. Ahí lo que tenemos que hacer es mantener con mucho cuidado nuestra respiración, tratar de regularla. La parálisis del sueño o desde el momento en que yo abro los ojos y me doy cuenta que no me puedo mover, no va a durar demasiado. Y usualmente lo primero que se puede mover son las extremidades, dedos, pies, y ya poco a poco se recupera la sensibilidad del cuerpo. Yo les puedo compartir que en una ocasión me sucedió en un autobús. Iba yo viajando a Ciudad de México y yo dije, ya me desperté, igual era de noche. Y yo quería como moverme, pero es un estado muy extraño en el que no sabes si te estás como volviendo a quedar dormido, como cuando tienes una pesadilla y dices, ya me voy a despertar para no soñar feo, y luego te vuelves a quedar dormido. Es una sensación similar. Yo me acuerdo que quería mover brazos, piernas, gritar, y lo último que recuerdo es me volví a quedar dormida. Cuando desperté tenía un par de lágrimas en los ojos porque es la desesperación, ¿no?, que va ahí de por medio. De hecho te pregunté eso porque no me acuerdo qué día fue, pero fue hace poco. Estaba dormido y como siempre me gusta a mí el tema paranormal, siempre escucho historias de terror en las noches, veo videos y todo eso. Pues ya me fui a dormir y creo que eran como las 2 de la mañana y siento que me rasguñan la espalda. Literalmente sentí la uña pasando así por mi espalda, haciéndome así. Y me levanté y dije, ¿qué pedo qué es? Pensé que era... estaba esperando que fuera alguien, o sea, como un espíritu o algo. Estaba emocionado. y volteo y era mi gatita. Pero todo estaba con el sueño, porque estaba soñando que... De hecho, estaba soñando que había una bruja y que me iba a rasguñar, y era mi gatita la que me estaba rasguñando. Sí, está aparte como cierta predisposición, ¿no? Si acabo de soñar, de escuchar historias de terror, si acabo de ver determinadas cosas en televisión, quedamos sensibles, quedamos un poquito vulnerables. Y, por ejemplo, en el caso de los viajes astrales, o sea, ¿crees que eso puede ser posible? Que el ser humano se desprenda de su cuerpo y verse a sí mismo. Sí es posible, a mí me ha pasado, yo sí lo he hecho. Hay que ver Doctor Strange y luego ya lo platicamos. Fíjate que es todo un tema, Fer. O sea, sí de la parte de los viajes astrales, yo te puedo decir que desde el ámbito de la psicología no es algo que estudiemos, ¿no? No te dan así como intervención psicológica 1 y 2, no te dan viajes astrales 1 y 2, pero sí creo que entra dentro de ese rubro de cosas que a lo mejor hoy en día no podemos comprender. Por ejemplo, dice Daniel, pues, ¿qué me ha pasado? A mí O sí me sea, ha pasado. y esta parte en la que mucha gente, por ejemplo, ahora en pandemia, yo creo que ustedes lo saben, se vieron modificados muchos hábitos de sueño, de alimentación, o sea, ya la cama era el comedor y el cuarto era la escuela. Se empiezan a perder rutinas, se empieza a perder la funcionalidad del día a día, y mucha gente empezó a tener como
esta sintomatología en cuanto al encierro, y el cerebro empieza a trabajar de manera muy, muy distinta. Algo que yo les puedo compartir fue que varios de mis pacientes en psicología que tuvieron COVID tenían diferentes tipos de alucinaciones, incluso algo muy parecido por la descripción a lo que son viajes astrales, ¿no? Es que yo estaba empapada en sudor, estaba con fiebre altísima y yo me veía en la cama y sudando. Tiene que ver con esta parte también de, pues, el padecimiento físico, la deshidratación del cuerpo y por lo tanto las alucinaciones. Y por ejemplo, ¿a ti te ha pasado algo así paranormal? A lo que tú ya has dicho, no tengo explicación para esto. Sí, pero ¿sabes por qué dudo de mí misma? Yo tratando de convencerme de que no es real. Porque era muy niña. Era muy niña y yo era una niña con muchos miedos. Yo sí tenía diferentes miedos. Lo llegué a compartir con mis alumnos en algún momento, ¿no? Yo era una niña muy literal. Como que a todo lo quería encontrar explicaciones. Y dentro de eso me tomaba las cosas muy en serio. Por ejemplo, un miedo muy, muy torpe, pero que estaba muy presente en mi infancia, era cuando mis primos o gente más grande decía, va a haber una lluvia de estrellas. Yo me imaginaba lo peor, yo decía, el cielo se va a caer, ¿no? Tipo Chicken Little. Entonces era muy catastrófico para mí. Y así, ¿no? Me decían en la escuela era un cementerio y yo vivía en pánico total. Entonces también tiene que ver con los estilos de crianza. Por ejemplo, yo tuve un estilo de crianza muy acompañado, muy protector. Entonces, cuando me llegaban los compañeritos a contar cualquier cosa, yo me sentía muy vulnerable. Y sí tenía pesadillas, sí tenía estos momentos, como dice Daniel, donde yo decía, ¿hay alguien aquí? Y esa parte también me pudo haber estado jugando chueco muchos años. Por eso me refiero a que en la infancia es difícil detectar. Que digo, desviándome 2 segundos del tema, es muy interesante, por ejemplo, en trastornos infantiles como la esquizofrenia infantil. ¿En qué momento tú te das cuenta que un niño es esquizofrénico? Si los niños por naturaleza dicen, tengo un amigo imaginario. ¿Hasta qué punto es el amigo imaginario? ¿Hasta qué punto se imaginó otra cosa que no era parte del amigo imaginario? ¿Y hasta qué punto brincas a un trastorno, ¿no? De escuchar voces, de ver cosas que no están ahí. Entonces yo creo que, híjole, dentro de los retos de la paternidad va eso de por medio y nadie nos lo dice en escuela para padres. Y quería decir una cosa, pero se me olvidó. Me pasa mucho ese que se me olvidan las cosas. Por ejemplo, eso de los amigos imaginarios, o sea, no sé, bueno, a mí nunca me pasó tener un amigo imaginario, pero sí he conocido, por ejemplo, mi novio dice que él tenía un amigo imaginario, o sea, que su mamá sí llegaba y o sea, lo veía y que estaba hablando con alguien, o que estaba jugando con alguien. O sea, eso como, no sé, como qué explicación. ¿Cómo se explican los amigos imaginarios? Sí. Mira, igual, es multifactorial. No podemos decir, el niño se siente solo y se inventó un acompañante, ¿no? Porque tanto puede sentirse solo como puede disfrutar mucho de la compañía y por eso carga como con un acompañante permanente. La cuestión de los amigos imaginarios es parte de la evolución, es parte de la necesidad del niño de estar socializando, de tener un juego de roles. De hecho, los niños, desde que son muy chiquitos, tienen dinámicas de juego. Primero tiene que ver como con su autoexploración, con decir, no manches, tengo manitas y por eso los bebés ven tanto sus manitas. Luego el niño crece y tiene una actitud natural, narcisista, ¿no? De el niño que te quiere controlar el juego. O sea, tú le dices, vamos a jugar y él ya te armó toda la historia, ¿no? Sí, tú eres el Capitán América, tú eres Iron Man y que yo hacía esto. Y te lo van contando, ¿no? Lejos de jugar y decir, déjame voy volando, te dicen, y que yo volaba, y que tú corrías, y que yo te pegaba. Entonces, al controlar el juego, ellos siguen siendo los protagonistas de las historias. ¿Qué pasa? Que cuando un niño entra a la escuela, al kinder, se topa con la realidad de otros niños. Ya aunque yo quiera que tú vueles y me pegues, el otro niño me puede decir, no, que yo era otro personaje. Y ahí tienen un choque con la realidad muy cañón. Entonces, esos amigos imaginarios pueden cumplir diferentes funciones. O que el amigo imaginario sí me hace caso, o sea, sí cumple lo que yo digo del juego, o que el amigo imaginario cumple una carencia, a lo mejor justamente de tiempo, ¿no? A lo mejor no tengo con quién jugar en esos momentos en los que estoy yo solito, puede tener que ver con la dinámica familiar, pero es parte de, o sea, no tenemos que estar como asustados. Hay que monitorear la situación, hay que ver en qué circunstancias aparece, por así decirlo, el amigo imaginario, porque tampoco debemos permitir que sea una
un factor de justificación, ¿no? Esta parte ya un poquito creepy que nos ponen las películas de quién lo hizo, yo no fui, fue él. Sí hay que monitorearla mucho porque puede ser un factor de justificación, ¿sí? De que el niño explique que él no hizo nada malo. Y aparte se ve mucho en películas y historias, todo, de que los niños sí ven como que son muy sensibles a ver espíritus y todo eso. Sí, yo quiero pensar que es un factor Hollywood. Quiero pensar que no es tan real ese asunto. De hecho, mi hermana, ella cuando estaba chiquita, ya estudió, practicaba ballet, y ella decía que veía una niña que la estaba viendo desde, o sea, por ejemplo, en el teatro, que la estaba viendo donde estaba la cabina de video, que estaba una niña que la veía, pero solamente ella la podía ver. No, te digo, ahí, Daniel, es donde yo entro en pánico. es mi eterno conflicto, porque yo trato de buscarle las explicaciones a ese tipo de cosas y me queda claro que no todo lo va a tener. O sea, yo sí soy súper cobarde, no sé si lo estoy anunciando en mal momento, pero yo sí soy como muy... vivo mucho en negación en ese tipo de cosas. Pero justo es eso, de hecho es una fuente natural de miedo. Le tememos a lo que no podemos explicar. Es como la parte del cielo se cae, ¿no? O sea, ya cuando te explican que la lluvia de estrellas no es que vaya a aterrizar una estrella en tu casa, es muy diferente la percepción que tenemos de ese suceso. Entonces, justo a mí solían ponerme como muy tensa ese tipo de situaciones de no lo puedo explicar, por lo tanto no lo puedo controlar. Y también tiene que ver con los estilos de crianza, con las cosas que estamos viviendo día con día. Y, por ejemplo, el terror psicológico, ¿como qué ramas tiene o por qué pasa eso? O sea, o un susto, ¿qué es lo que puede provocar? Esa pregunta es muy interesante. Igual, vamos a retomar nuestro pequeño triangulito biopsicosocial. El miedo tiene efectos cerebrales. El miedo definitivamente es una respuesta. Es más, vamos a ubicarnos ahora en una película muchísimo más amigable, como lo es Intensamente, de Disney. Esa película nos presenta 5 emociones naturales. Tenemos personajes que parecen ser como muy lindos, como alegría, por ejemplo, luego la parte apática, que es tristeza, y bueno, de ahí se desglosan el temor, el desagrado y la ira. Esas 5 emociones, el mensaje de toda esa película es recordar que son emociones naturales. Incluso sería bastante bueno que hoy dejáramos de llamarles emociones buenas y malas, sino que las llamáramos emociones, simplemente. Obvio, es más bonita la alegría que, por ejemplo, el enojo. Podemos llamar las emociones agradables y desagradables, pero cuando etiquetamos las emociones como positivas y negativas, les quitamos su función, la naturalidad, porque claro que vamos a querer evitar estar tristes, pero ojo, la tristeza es parte de lo que necesitamos sentir. Nosotros debemos mantener un estado emocional neutro, estable, para que cuando se presente algo súper agradable y bonito, brinquemos de alegría, ¿sí? Se note esa emoción. También tener un estado normalmente estable, de estado de ánimo, para que cuando suceda algo triste también se note. Cuando vivimos en los extremos, las emociones pierden su función. ¿Cómo se le llama al exceso de la tristeza? Lo conocemos como depresión, ¿no? Involucra un montón de cosas, pero a grandes rasgos, una persona deprimida ya no es funcional, porque cuando le pase algo triste, no lo va a notar. Por otra parte, la gente que es siempre alegre tampoco es funcional. Aunque suene bien padre, no es funcional. La gente eufórica no es una persona funcional. Vamos con la parte del temor o del miedo. El miedo es una reacción normal del cuerpo. Es una emoción que nos mantiene a salvo. Si no sintiéramos miedo, nos estaríamos exponiendo constantemente a situaciones que nos pueden dañar. Por ejemplo, piensen en los miedos que ustedes tienen. Puede ser a las alturas, a las cucarachas, a un montón de cosas. En tanto ese miedo no obstaculice mi vida, podemos mantenerlo ahí. ¿Cómo se definen las fobias? Como un miedo extremo e irracional que obstaculiza mi vida. Es muy diferente si yo ahorita les comparto, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a los ratones. Pero que si ustedes me dijeran, ay, Jessy, el otro día había un ratón aquí en la cabina de radio y yo me salgo corriendo ahorita, sí está obstaculizando mi vida, porque 1, ni está aquí el ratón, y 2, no me deja trabajar con ustedes aquí. Entonces las fobias son creencias irracionales extremas, pero el miedo sí es una situación natural.
tan natural que el cine se ha aprovechado de esa emoción, la ha explotado, y no sé si ustedes detectan un patrón constante en las películas de miedo. Por ejemplo, cada vez se hacen más naturales, o como les pudiera decir, cada vez se abordan temas muchísimo más convencionales, ¿no? Hace muchos años el terror era muy religioso, esta parte de los exorcismos, esta parte de lo sobrenatural. Pero ya hoy en día las películas también te ofrecen de cuando las luces se apagan, detrás de la pared, y te meten el miedo a lo cotidiano, para que ni en tu casa te sientas tranquilo. Es esta cuestión de no te acerques a las paredes o no te quedes dormido. Entonces te empiezan a meter la idea de que no estás a salvo en ningún lugar. Y es un recurso muy bien utilizado. Es como las canciones, ¿no? ¿Qué porcentaje de canciones nos hablan de amor? Muchísimos. ¿Qué porcentaje de películas de terror son de contenido natural que vemos día a día? O sea, estas películas que te dicen, ya ni de día estás a salvo, ya se están metiendo con otra cosa. O sea, ya ni siquiera es espérate en la noche para que salga algo malo. Este tipo de recursos, pues la verdad es que le surten efecto. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de un terror tipo no vayas al bosque, pues, si no voy al bosque estoy a salvo. Pero ya hoy en día es lo que les decía, no te acerques a la pared, no te acerques al espejo, sí, completamente. Ahorita ya me acordé de lo que quería decir. Pero bueno, primero las fobias se pueden tratar, ¿no? Sí, es un proceso súper interesante que se llama desensibilización sistemática. Tenemos dos métodos para quitar una fobia. Uno sí es ético y el otro no es ético. El que no es ético se llama implosión. Es esta parte de, tiene hidrofobia, aviéntalo a la alberca. Entonces es muy, muy traumático. Pero funciona. Ni siquiera podemos asegurar que funcione. Primero hay que asegurar que la persona sobreviva. Empezando por ahí. Es como si me dices, soy aracnofóbico, te encierro en un cuarto con un montón de arañas, ¿no? Entonces puede salir muchísimo más dañada la situación. La desensibilización sistemática es un proceso padrísimo, donde tú haces con la persona, con el paciente, esto se tiene que hacer en terapia, una lista de unidades de ansiedad. Si tú le tienes miedo a las cucarachas, vamos a enlistar juntos como los grados de miedo que te dan. Un dibujo de una cucaracha, una fotografía en blanco y negro, una foto a color, un video y al final, no sé, tocar una cucaracha. Y así van aumentando por grados. Tu compromiso con el paciente es sesión con sesión, ir retirando cada una de esas fobias. Yo no me puedo brincar a la siguiente hasta que la primerita esté completamente dominada. Paso por paso. Exactamente. Ahí el cuerpo empieza a desarrollar mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? Obviamente salir corriendo. Hay gente que se quiere desmayar, o sea, que sienten que se desmayan. Son mecanismos de defensa que tiene el cuerpo. Y algo que nos decían, por ejemplo, en la universidad, estudiando psicología, es: suena un poquito duro, pero no puedes permitir que tu paciente se desmaye. Le estarías dando la oportunidad de huir, de alejarse. Y la idea es afrontar ese miedo con todo el acompañamiento profesional. No es así de te aviento al ruedo y hazle como quieras. Es acompañado, pero tratar de que no evite la situación. Entonces sí, las fobias se pueden retirar, se pueden controlar. Ojo, hay que dejar la parte funcional de la seguridad. O sea, si alguien me dice, Jessy, le tengo fobia a las serpientes, sí, se desensibiliza para que sea muchísimo más funcional la persona y pueda hacer sus actividades normales, pero no le puedo decir, no le puedo retirar completamente el miedo porque se puede exponer a un peligro. O la parte de retirar la fobia a las alturas, ¿no? Y que el rato se ande aventando de todos lados. Hay que dejar el grado funcional y esa parte muy consciente de no soy indestructible. O sea, la parte de las fobias no son funcionales, pero el miedo sí. Y regresando a lo de los sueños, quería preguntar, porque yo no le tengo miedo, ya lo estoy perdiendo, ya como que poco a poco. Pero era las muñecas de porcelana, las que tienen antes. Mi mamá tiene una, ya he platicado, y he soñado con ella 3 veces, es lo mismo, de que sueño de que yo veo que se mueve y no me creen y termina correteándome. Pero la pregunta es, de que en el mismo sueño, no sé si les ha pasado de que yo la golpeaba, pero cuando quería golpear es como muy súper lento. No tienes la misma fuerza, sí. Es como estar abajo del agua. ¿A qué se debe eso? Mira, por ejemplo, los sueños repetitivos es que yo te lo explico como cognitivo-conductual. Seguramente un psicólogo que se dedica al psicoanálisis
te va a dar una súper explicación respecto a los sueños, se los recomiendo. La verdad, entrevistar a un analista es muy interesante porque incluso los autores del psicoanálisis tenían obras completas, libros completos dedicados a la interpretación de los sueños. Entonces toma un enfoque muchísimo más interesante que el mío, ¿no? Ya lo que te puedo decir es, tenemos la experiencia, la vivencia ya estuvo ahí, en algún punto vimos a la muñeca o en algún punto nos molestaron con la muñeca, lo que sea, ¿no? O simplemente la muñeca no me gusta y algo que no me gusta pues me tiene intranquilo y yo me duermo intranquilo y de esta manera me siento vulnerable. Entonces, ¿cómo me pone el sueño en estado vulnerable? Me amarra, no me deja gritar, me hace moverme lento, no puedo huir. O un sueño recurrente, que era para mí, por ejemplo, cuando era niña, es esta parte de me va persiguiendo algo, hasta un dinosaurio, y solo yo lo veo. Nadie de los que están en la escuela lo pueden ver. O nadie de mi familia puede huir porque no están conscientes de que yo estoy corriendo de eso. Entonces, si te fijas, lo que hace el sueño es ponerte en un estado vulnerable a ti y no te permite moverte a ti. Pero tiene que ver mucho con esta experiencia previa de pues la muñeca la vi estando despierto, ¿no? Ahí te va a decir, algo para tener un viaje astral. El paso número 1 es poder dominar tus sueños. O sea, cuando sepas que es un sueño, que estás en el sueño y, por ejemplo, ya dejes de pegar lento o de correr lento y ya corras a tu velocidad, ese es el primer paso para estar ahí. Es que creo que a mí una vez me pasó, pero no estoy segura si fue un sueño o de verdad me pasó, pero de que literal, o sea, estaba como dormida, pero no dormida, porque en ese tiempo se había puesto como que mucho como de moda en Facebook sobre eso, de los viajes astrales, de que cómo se hacían. Y me acuerdo que yo, o sea, me dormí y de repente, o sea, me estaba viendo yo a mí dormida, o sea, literal. Te así. veías. Pero después como que regresaba. Entonces no sé distinguir de si me pasó de verdad o si lo estaba soñando yo viéndome a mí misma. A mí cuando me pasó, es que, bueno, una me pasó, pero la segunda no sé si fue igual. Pero la primera sentí como me desprendía de mi cuerpo. O sea, sentí como que me iba. Y cuando volteé, me vi a mí, pero como que sí me dio un poco de miedo y me regresé. Porque de hecho sí es muy peligroso los viajes astrales, porque puedes viajar, o sea, te sales y puedes ir por donde tú quieras, pero te puedes quedar ahí atrapado. Es muy riesgoso. Y la segunda vez, no sé si fue un viaje astral o no sé qué pasó, o si fueron drogas, porque no drogas malas, sino es que tuve un accidente, me caí de 6 metros de altura y quedé inconsciente. Y lo único que recuerdo es que yo me veía, así que desde lo lejos, por ejemplo, era la oscuridad y al centro un círculo de luz y estaba ahí mi cuerpo y yo me veía desde lejos. Pero no sé si fue las drogas para mantenerme ahí quieto, como la morfina y todo eso. No sé si fue eso en mi mente. Sí, puede estar justamente como influido por ese aspecto, ¿no? Pero fíjate cómo no está tan descabellado ese asunto, no lo podemos explicar, o al menos yo no te puedo dar como una respuesta súper certera, pero mucha gente afirma cosas muy parecidas, ¿no? Me vi y yo estaba ahí abajo, o sea, no me veo de lado, no me estoy viendo desde abajo, me veo desde arriba. Y esta parte como de estoy en un spotlight, o sea, estoy en un punto específico donde todo lo demás es como más oscuro. Te cuento esto porque también mis pacientes que tuvieron COVID, que se estuvieron viendo pues por las altas temperaturas y la fiebre que atravesaban, también me decían ese tipo de cosas. Es que yo me veía como en un punto de luz. Entonces, pues yo creo que tanta gente que lo ha experimentado no puede ser completamente falso. Me explico, no podemos desacreditar todo lo que esa gente nos está diciendo. Lo que sí te puedo decir es, no cuento con las herramientas para darle una explicación. Y quién sabe, a lo mejor esta generación aún no las encuentra. A lo mejor en unos 100 años o en 80 años podremos explicarlo como algo cotidiano. Pero nunca te ha pasado nada paranormal o algo inexplicable. Es que trato de encontrarle la parte explicable porque yo era niña. Pero por ejemplo, así de que no sé, es que mucha gente ve que en su cuarto y pasan sombras. Nada de eso. Sí lo veía. Y la verdad es que yo creo que yo estaba muy alerta todo el tiempo, como si era muy miedosa, sobre todo te digo cuando era muy pequeñita. No me gustaba quedarme sola, no me gustaba estar sola en un cuarto, no me gustaba escuchar ruidos. Y hasta la fecha escucho un ruido y como que me pone alerta. No como cuando era niña, que yo podía salir corriendo de algún lugar, pero sí era como
inmediatamente buscar a alguna persona, mamá, papá, alguien que estuviera en la casa, acompañarme de esa persona para después que me tranquilizaran. Yo pedía mucho ese apoyo emocional en tranquilizarme porque sí vi algo, ¿no? Y no me gustó. Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de terror, es muy curioso como a veces la mente nos juega muchas cosas, pero pues no es unicausal. O sea, todo puede venir en muchos sentidos, de muchas circunstancias, y pues yo lo que les puedo decir así como en modo chisme es que nos tuvimos que mudar de casa cuando yo era niña porque ya era como demasiada la intranquilidad en ese aspecto. No hablo de una inseguridad en cuanto a la zona de Aguascalientes, no hablo en un aspecto de había delincuencia, ni mucho menos, al contrario, era una zona muy segura, pero sí tomamos la decisión familiar como de vamos a buscar un espacio más tranquilo, en lo que de repente llamamos como vibras, ¿no? Así como que se sienta más relajado, que no te sientas angustiado todo el tiempo. Y sí, definitivamente fue por lo que optamos, y ahí entra la parte curiosa, ¿no? Yo me cambio de casa, yo tendría como unos 12 años, si no me equivoco, cuando me cambio de casa, y en la casa nueva, completamente tranquilo. Nunca volví a ver nada. Entonces ahí entra también una área de discusión muy interesante de qué tienen las casas, claro. ¿Y crees que tú, o sea, no sé, o sea, a lo mejor hayas, como tú como niña, hayas dicho como, no sé, o sea, como que, no sé, porque siento que normalmente cuando, no sé, como que asociamos algo como, por ejemplo, no sé, que en esa casa te sentías tranquilo, pero como tipo algo placebo, como de que, ay, me cambié de casa, que ya no va a pasar nada. Uh-huh. Te lo juro, Fer, que yo pedía, o sea, yo bajaba todos los santos habidos y por haber, así de que en esta casa no me vaya a pasar otra vez igual. O sea, si era un efecto como de autoengaño de no, en esta ya no pasa nada, no lo sé, pero lo que sí sé es que yo pude concebir mi sueño muchísimo más tranquila, ya no me daba miedo quedarme sola, porque yo lo sentía, sí era como muy, muy diferente el estar en un espacio y el estar en otro. ¿Cambiamos de tema al social o seguimos? Pues igual es como dentro de todo, entonces, pues bueno. Pues pasando a otro tema, por ejemplo, de la salud mental, me gustaría tocar mucho el tema porque siento que ahora es más recurrente que llegue un adolescente y diga tengo ansiedad. Sí. En cuanto al tema de salud mental, ¿qué les puedo decir? Que no hayan escuchado a lo mejor en clases anteriormente, ¿no? O que no hayan platicado con amigos. Está un tabú, siempre ha estado ahí en cuanto a la psicología, pero al menos a mí me ha tocado la excelente experiencia de que cada vez que converso con gente, hablando de adolescentes, por ejemplo, se vuelven más conscientes de la necesidad del psicólogo. A veces la problemática ahí es la barrera generacional. No saben con cuántos alumnos me he topado que dicen, mis papás no me quieren llevar a terapia. Yo sé que lo necesito, pero no me quieren llevar. A eso me refiero con la barrera generacional, pero sin duda la salud mental es parte de nuestro día a día, debería ser una de nuestras prioridades. Dice una maestra que quiero mucho, es canasta básica. O sea, ya no es solo la parte de pagar nuestro internet, agua, luz y teléfono, es también considerar que necesitamos acompañamiento. El tabú más grande, y yo creo que ese ya lo podemos brincar, es no estamos locos. Uh-huh. Pero ahora vamos a la parte de la explicación. Cuando nos duele el estómago, recurrimos a un médico. Cuando nos duele una muela, recurrimos a un especialista. Cuando tenemos cuestiones respiratorias, vamos con un doctor. ¿Qué pasa cuando me duelen las emociones? Cuando estoy teniendo un montón de problemas en el trabajo, en la escuela, cuando todos los días me peleo con mi mamá, cuando me siento insegura por mis relaciones. Ahí sí hacemos todo una peregrinación entre amigos, chamanes, que nos hagan amarres, que nos lean la mano, que nos hagan, no sé si ya dije la parte de la limpia, pero es como esta cuestión de buscar alternativas antes de dar con ese especialista de la salud mental que sí me puede aportar. Lo que decía Fer es súper importante. Cada vez es más recurrente decir tengo ansiedad. Y yo no lo demerito. No soy quien para decirle a alguien, no es cierto, tú no tienes ansiedad. Pero hay que ser muy cuidadosos con la naturalidad con la que decimos ciertas cosas. Usamos a veces palabras que forman parte del vocabulario de la psicología y las usamos de una manera muy natural. Es que me da ansiedad. Hasta en los memes ya lo ponemos. Es que eres bipolar. Deja de ser tan histérica.
hay que ser cuidadosos en cómo usamos esas palabras. Hay que ser muy respetuosos porque hay gente que las está viviendo y lo está pasando mal. Entonces, un compromiso bonito como sociedad debe de ser estar informados y saber cómo interactuar con esas personas que tienen este tipo de padecimientos. No olvidemos que hay niveles en cuanto a la ansiedad, hay niveles en cuanto a la depresión, hay niveles en cuanto a las emociones y tenemos que respetarlos. Y las personas que tienen ansiedad, ¿cómo se distinguen o cuáles son las cosas que hace eso? Ok, la ansiedad se puede manifestar de diferentes formas en cada ser humano. No es una única manera en la que se puede manifestar. Hay libros como el DSM-5, como son manuales principalmente psiquiátricos con un checklist de sintomatología y hasta abajo te dicen, ¿no? Si tienes estos síntomas por más de 2 semanas, ya tienes ansiedad. Los psicólogos lo que hacemos es una serie de entrevistas, preguntas, evaluaciones para saber si esa sintomatología viene determinada por alguno de los factores. ¿Es biológico, es psicológico o es social? Y ya juntando todas las respuestas, determinamos la ansiedad. Porque qué tal que ese test o ese checklist dice, si no has podido dormir en 2 semanas, tienes ansiedad. Es un ejemplo. ¿Qué pasa si no ha podido dormir porque trae un duelo encima? ¿Qué pasa si está en exámenes finales y no ha dormido? Entonces, juntamos de manera integral todo lo que la persona está pasando y de esta forma damos con una respuesta. La parte de la ansiedad se puede manifestar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Si quieres, empezamos de arriba hacia abajo. Puede ser dolor de cabeza, vista cansada, respiración entrecortada, boca seca, presión en el pecho, esta parte de las contracturas en los hombros, en la espalda, temblor en las manos. Todas estas manifestaciones, el dolor de estómago, son variantes en cada persona. Y sería muy interesante que cada uno de nosotros identifique cómo se siente ese momento de estrés, ¿no? Cómo se manifiesta la ansiedad en mi cuerpo. Sí, hay gente que no lo demuestra hasta que tiene un breakdown súper cañón y ya no pueden hacer más que terminar en el hospital. Entonces, lo ideal sería que lo identificáramos y también con un especialista, con un acompañamiento psicológico, aprendiéramos a manejarla. Por ejemplo, a mí sí me parece algo muy importante como el hecho de esta crianza que hace rato nos decías, como de el hecho de que si va a tirar algo, no regañarlo, sino pues explicarle y decirle, no, hiciste esto, ahora tienes que hacer esto. Porque me parece que ahora es como mucho de que los papás, siento que, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar de mis papás que siento que necesitan mucha ayuda psicológica y en base a eso también como que nos traen a nosotros como problemas. Entonces, o sea, como, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo soy una persona que defiende mucho la paternidad porque me queda claro que los hijos no vienen con instrucciones y creo que en algún momento los hijos van a tener algún efecto colateral de las decisiones de los papás. Existe una escuela para padres. Dentro de las actividades que yo me dedico a hacer también es dar talleres para padres sobre crianza positiva y de esta manera se puede acompañar a los papás a estos estilos de crianza mucho más funcionales. Lo ideal sería que los papás sí tuvieran esta noción de no soy un papá perfecto y puedo recibir apoyo por parte de un psicólogo y usualmente los papás recurren a los psicólogos hasta que ya hay una situación de problema de lenguaje. Se está haciendo pipí en la cama, bajó el rendimiento escolar, ahora sí llévalo con el psicólogo, ¿no? Hay que tomar estas opciones como medidas preventivas y va a ser todo un poquito más funcional. Hola, ¿qué tal? Aquí en cabina. Mi mamá siempre dice una frase que, ¿cómo era? Los hijos son los maestros de los padres. ¿Tú qué opinas de esa frase? Porque siempre llega y me dice, porque supuestamente yo le enseñé a mi mamá, yo tuve problemas en la prepa, de que reprobaba constantemente, no, y pues los extraordinarios y ya. Y ella me decía, no, ya salte, y qué sabe cuánto. Dije, no, espérate, o sea, los paso y ya, no hay problema. Y supuestamente ella dice que yo le enseñé esa parte a no rendirse, a no darse por vencido. Si te tropiezas, te vuelves a levantar y todo eso, ¿no? Y dice, es que los hijos son nuestros maestros. O sea, ellos también nos enseñan mucho
pues sí, ¿no? Dependiendo de lo que ellos ven, lo que ellos reflejan en nosotros mismos. Creo que es una postura muy bonita y muy respetuosa, porque muchas veces la paternidad se toma como una postura de superioridad. De hecho, una paternidad mal llevada es cuando decimos, haz esto, porque yo lo digo. No vas a salir porque ya te dije que no. Y no hay un argumento, no hay una explicación. La paternidad responsable está acompañada de argumentos y de esta cuestión de, mira, te dije que no ibas a ir porque yo detecté este y este riesgo. Por eso te dije que no fueras. Pero creo que es muy bonito y muy humano decir, mi hijo me enseñó un montón de cosas, ¿no? No solo yo estoy aquí sabiéndolo todo para educar a mi hijo y va a ser como yo quiera que crezca. Lo que tú le transmitiste definitivamente a tu mamá fue una actitud de resiliencia. Esta parte de, aunque nos caigamos, nos podemos volver a levantar. Y me queda claro que los papás no se vuelven superhéroes en el momento en que los hijos nacen. Los papás siguen siendo humanos. Y no se diga la paternidad de hoy en día, que es como, ¿en qué momento mi dinero dejó de ser mío? Y es perfectamente válido. También hay gente que dice, no quiero tener hijos porque me gusta ser dueña de mi tiempo, de mi dinero, y se vale. La parte de los papás no son superhéroes porque siguen siendo humanos, siguen siendo vulnerables, siguen teniendo miedos. Y vaya que con los hijos se despliegan un montón de miedos, muchísimos. O sea, hay gente que, sobre todo los papás primerizos, ¿no? El bebé respiró diferente 2 segundos y vámonos al hospital, porque está lleno de dudas ese mundo de los niños. Creo yo que el momento en el que una mamá le dice a su hijo, pues me enseñaste un montón, tiene que ver con verse de manera humana, con justamente reconocerle todo aquello que hizo bien. Y ser papás no se trata de darnos de topes en la pared y decir, echa a perder a un ser humano. Se trata de un constante aprendizaje todos los días, de nuevas oportunidades y de ser muy claros. La claridad en la paternidad es una cuestión clave. El respeto a las decisiones de los niños también. Darles opciones y respetar lo que elijan, así sean, quiero usar mi disfraz de Toy Story todo el día, está bien, vamos a respetar también esa parte porque es identidad. Podemos dañar el autoestima de los pequeñitos cuando tomamos decisiones por ellos, cuando los forzamos a hacer cosas que no quieren. Y ya metiéndonos en un tema también de crianza y de psicología, podemos exponerlos a diferentes daños. ¿Qué pasa cuando condicionamos el amor de los niños y les decimos, ven, dame un beso? No, ay, qué tonto, ya no te quiero. Condicionamos el amor y le estamos enseñando que el amor es algo que se puede dar y quitar así de fácil. Ya no te quiero. Y los exponemos a abusos. ¿Qué pasa con esta parte de, llega otra persona y le dice, mira, ven, te doy un dulce, y son personas que ponen en riesgo su integridad? Pues qué padre, él sí me va a dar amor. En mi casa me lo quitan. Y no estamos preparados para ser papás. Nadie nos enseñó. Tenemos frases muy cotidianas, no se diga en la cultura mexicana de pórtate bien o le voy a decir al policía que te lleve, ¿no? Cuando hacen el berrinche en el súper. O el señor que está a un lado. Exactamente, pero ¿qué pasa si el niño se nos extravía en el súper? Querríamos que fuera con el policía y le diera su información, pero ya le metimos el miedo al policía. Súper interesante. Y por ejemplo, este hecho de los traumas de la niñez, o sea, como de que, no sé, algo le hicieron al niño y ya de grande repercute. Mira, lo que somos de adultos, claro que está súper moldeado por cómo nos trataron de niños, cómo nos criaron de chiquitos, pero también hay que tomar responsabilidad de quiénes somos, ¿sale? No se vale ir por la vida ya de adolescentes, de adultos, mucho menos de gente ya madura, como con esta justificación de, es que mis papás la regaron conmigo. O, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te puedes comprometer en un trabajo? ¿Por qué no te puedes comprometer con una pareja? ¿Por qué tienes estas actitudes que no nos agradan? No, pues así me educaron, así soy yo. Esta justificación es muy vacía, porque todos tenemos esa opción o esa oportunidad de ser perfectibles sin necesidad de alcanzar la perfección. La perfección no existe, pero somos personas en constante mejora. Hay una pequeña anécdota que a mí me gusta mucho, es como una pequeña explicación, donde le preguntan a un hombre alcohólico, ¿por qué toma todos los días? Y dice, porque mi papá tomaba. Y luego le preguntan a su hermano, oye, ¿y tú por qué no bebes ni una gota de alcohol? Y dice, porque mi papá tomaba. Entonces, somos dueños de nuestras decisiones, somos adultos autónomos y lo ideal sería que encamináramos nuestras acciones de manera responsable, asumiendo las consecuencias. Sí, ya cada quien hace lo que quiere. Por ejemplo, mi papá fuma mucho.
pero yo no fumo. A mí, de hecho, no me gusta el olor del cigarro. Exactamente, tiene que ver con cómo experimentamos también esa parte, ¿no? Alguien podría decir, pues mi papá fuma, pues no me puede decir que yo no lo haga. Son decisiones personales y son aplicables. Ujú. Por ejemplo, ahorita que pues las redes sociales y todo, o sea, por ejemplo, bueno, yo como mujer puedo ver, o sea, no sé, como a las artistas o así, de que están perfectas y así, y yo los veo y es como de, yo no me veo así, como esto de la baja autoestima, ¿tú cómo lo manejas? Mira, los problemas de autoestima igual vienen de muchos factores. También tiene que ver uno muy apegado con la parte de la crianza. Cómo nos van enseñando en casa que somos merecedores de amor. Si recordamos la película de Las ventajas de ser invisible, no sé si por ahí ya la vieron, hay una frase con mucho poder, es una frase muy bonita que dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Sí, pero yo no nací creyendo que merezco amor. O sea, yo nací como un ser humano súper indefenso, inútil y necesitamos cuidado a los 2 segundos de nacidos. Pero sí se van construyendo esquemas en nosotros que nos hacen creer qué cosas son correctas, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Y ahí es donde se presenta el riesgo de los patrones familiares, ¿no? Cuando yo crezco en una dinámica familiar dañina donde hay gritos, golpes y ofensas, no es que yo vaya a crecer a buscar específicamente un novio golpeador. Pero es lo que conozco, es lo que he visto, es lo que veo que se puede tolerar. O sea, no tiene nada de malo estar ahí metida. Entonces, si me topo con una dinámica así, la voy a soportar. En este caso, con el tema de la autoestima, tiene que ver con qué tanta seguridad la gente pone en mí, deposita en mí, cómo esa gente que me rodea crece mi autoconfianza y una palabra que a mí me fascina que es la autoeficacia. Hay que acordarnos que todo lo de autoconocimiento, autoestima, todos los autos son propios, ¿sí? Y la autoeficacia es qué tan capaz me siento yo de lograr algo. Y a veces la autoeficacia no se cultiva. A veces decimos, ¿se acuerdan en mi villano favorito? Cuando Gru le quiere enseñar diferentes cosas a su mamá y ella las desacredita, como que ni le llaman la atención. Estamos constantemente demeritando la autoeficacia de los demás. No le doy el reconocimiento necesario para que esa persona siga creyendo en sí misma. El reconocimiento es clave en la infancia y la adolescencia, y el reconocimiento o las recompensas no tienen que ser le doy un premio, le doy un videojuego, le doy algo cada vez que haga las cosas bien. A veces el reconocimiento verbal es nuestra mejor herramienta y no la usamos, no sabemos elogiar, carecemos de habilidades sociales y a veces decimos las cosas tan mal que dañamos la autoestima de otras personas y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, vamos a pasar a una sección donde Fer va a leer unas 3 historias y pues ahí ya si quieres decir algo acerca del tema, algo, bueno, lo que quieras lo puedes decir. Va, gracias. Vamos a las redispuestas. A las redispuestas. Muy bien. Ok, bueno, aquí hay una cortita. ¿Qué dice? A mí me pasó que en la casa de mis abuelos escuché la risa y voz de mi hermana en 2 ocasiones, y ella no estaba en la casa. También en el cuarto de mi abuelo, que siempre está bajo llave con un candado en la parte de afuera de esta, se escuchó que tocaron por la parte de adentro, como queriendo llamar mi atención y que me acercara. ¿Puede entrar en tema la predisposición? Ahí voy yo otra vez en negación, en encontrarle explicaciones a las cosas, pero también tiene que ver, incluso ahorita se me venía en la mente otro factor que es, qué raro, ¿no? Ando súper cansada y volteamos así como de, oye, ¿me hablaste? Y Daniel dice a Fer, no te hablé, relájate. Y Fer está súper cansada, ¿no? Ese tipo de cosas también influyen. Y yo hablando del tema paranormal, acuérdense que ya había dicho que algunos entes, algunos espíritus o demonios se hacen pasar por familiares para querer llamarles la atención. De hecho, escuché historias que están solos en la casa y se escucha a la mamá que le toca la puerta y dice, oye, Daniel, soy yo, ábreme. Y si estás seguro de que estás tú solo, no hagas caso, porque es como que le darás el permiso para que entre a esa entidad. Me caes muy mal, Daniel. ¿Vamos a otra? Ajá.
Dice, yo una vez vi a un demonio que me habló y trató de tocarme. Según los padres me dijeron que querían hacerme una posesión, pero gracias a Dios no lo pude hacer por una oración que me llegó de la nada unos días antes de que esto pasara. Bueno, no soy muy religiosa entonces. O sea, vio a un demonio que lo quería poseer. Ajá, o sea que lo quería tocar y lo quería poseer. I don't know. Bueno, de posesión yo no sé mucho. Tenemos que traer a un sacerdote que no. Sí. Y aparte tiene que ver con los factores protectores, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no conociéramos la oración? Seguramente tendríamos otro mecanismo de protección, un ritual, alguna serie de palabras que se transformarían en una oración, pero sí tenemos como cierta confianza en cosas que decimos, cierta confianza en cosas que estamos repitiendo en nuestra cabeza y pues es un factor que nos hace sentirnos un poquito más seguros. En el tema psicológico, la posesión, ¿qué tiene que ver con eso? Ahí sí te la debo, Daniel. La verdad es que no es algo que se aborde desde la psicología. Justamente como es un tema súper religioso, lo que te puedo decir es que tengo un conocido lejano que se dedica a la psicología y en algún momento sí dijo, es que no estoy seguro si lo que traté con esta persona era un trastorno mental o era algo un poquito más paranormal. Ahí yo me sentí súper friqueada. Es que de hecho es lo que se hace, o sea, primero va con el psicólogo para ver si tiene un problema mental y después ya, si no, van con un sacerdote. Sí, y creo que también es un punto muy importante abordar en este momento, que es cuando la medicina, de hecho es el tema del exorcista, ¿no? O sea, cuando la medicina no me da las respuestas que necesito, empezamos a buscar otro tipo de soluciones o que otra persona con otra profesión me diga el porqué de las cosas. Y esa parte ahí yo ya no juego. Y bueno, vamos con la última, que dice, trabajo de niñero ocasionalmente y justo ayer me tocó trabajar. Cuido a una niña de 5 años y después de llegar a la casa donde vive, nos pusimos a jugar a las escondidas. Cuando me tocó contar a mí, me fui a un cuarto de la casa y conté hasta el 20. Después de eso empecé a buscar a la niña. Fui a un baño donde hay una regadera con cortina de color blanca y justo antes de abrirla para ver si estaba ahí, vi como una manita movía la cortina, entonces pensé, ya la encontré, la voy a asustar. Y abrí la cortina súper rápido y fuerte y no había nadie, así que me asusté y grité, ya no juego. Y en eso salió la niña de un cuarto diferente donde a preguntarme que por qué yo no le había contestado y pues yo le puse que pues no la encontraba y casi lloró. Sí, no, con esas cosas no se juega. No, creo que insisto, hay cosas que no vamos a terminar de explicar. O sea, yo creo que aquí es donde entra Daniel definitivamente, porque sí son situaciones que nos sacan mucho de onda y es lo que te digo, o sea, no puedo afirmar que no existan. Es que está muy padre todo eso, porque de hecho muchos de los fantasmas que hay es por personas de que no saben que están muertas. Por ejemplo, estamos ahorita aquí en la cabina y un temblor y se cae todo encima de nosotros sin que nos demos cuenta y nos aferramos a que estamos vivos. Por eso es muy conveniente, bueno, dicen que tienes que dejar una vela, o sea, si ahí en tu casa pasa algo, déjale una vela para que se vaya. Hay un trastorno, ahorita de hecho lo estoy buscando porque se me olvida el nombre, donde pasa al revés. Una persona evidentemente viva, un día se despierta y afirma que está muerto. Es súper random porque aparte la persona biológicamente empieza a expedir un olor a putrefacción, siendo que sus órganos están bien, su cuerpo está bien, pero el cabello les huele feo, se les empieza a palidecer la piel. O sea, ¿hasta qué grados llega la somatización? ¿Hasta qué grado llega esta parte de mi cuerpo se adapta a lo que mi mente está creyendo, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de dismorfia incluso, ¿no? Mi cuerpo se ve transformado y es algo muy, muy fuerte, no ocurre seguido, pero es tan grave como una persona que, híjole, entra en el top de trastornos raros, ¿no? O sea, esta gente que se despierta y un día cree que ya falleció, se empiezan a comportar como tal y es somatización. Es como cuando tú te sientes muy mal, vas al médico, te revisa la garganta y te dice, no tienes nada, pero andas bien estresado, ¿verdad? O sea, como la parte de estar saturados mentalmente nos puede llevar a un pequeño quiebre por ahí, incluso físico. Bueno, pues ya creo que hemos terminado. Gracias por venir con nosotros. ¿Algún consejo que quieras decirle al público sobre algo que quieras? Pues en general, y como
como labor profesional tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Siempre me toca dar como esa pequeña reflexión al final de ciertas pláticas, pero creo que tenemos que hacerlo de manera muy consciente, ¿no? No es porque me digan que el psicólogo me puede ayudar, no es porque últimamente mis amigos van al psicólogo, yo también acudo por moda. Digo, si ese es pues, uno de los acercamientos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí cuidar mucho de nosotros mismos. A veces cargamos con cosas que no nos corresponden, cargamos con el cuidado de otras personas de la familia, con amistades, y dónde quedamos nosotros. Se vale ser una persona que esté atenta con los demás, pero no hay que descuidar nuestro propio bienestar. No hay que olvidar que hay personas allá afuera que se formaron, se entrenaron por muchos años en esta rama tan bonita de la salud mental, y que hay que aprovechar sus conocimientos. No estoy yo como psicóloga frente a ti para decirte que estás bien o que estás mal, ni para decirte qué hacer. Recordemos que el acompañamiento psicológico te va a dar un estilo de vida diferente, funcional, que hay muchos tipos de psicólogos, y también tengamos mucho cuidado con qué tipo de personas acudimos para que no sea una rama un poquito ahí engañosa. Y también recordar que los psicólogos nos dedicamos a diferentes áreas. El psicólogo que le funcionó a la prima no necesariamente nos va a servir a nosotros, y eso no lo hace un mal psicólogo. Solo hay que informarnos con qué persona podemos ir. Y chicos, pues muchas gracias. O sea, los temas yo soy como muy cobarde, pero estar con ustedes es padrísimo. Y ya saben, en lo que se pueda platicar con ustedes y en lo que les pueda ayudar, cuentan conmigo. Gracias. Pues, sí, pues muchas gracias. O sea, la verdad es que la información es muy buena, y espero que allá también donde nos estén escuchando también les agrade. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como en eden.podcast y el Eden en YouTube. ¿Quieres decir tus redes sociales? Mis redes sociales son tal cual mi nombre completo, tiene que ver con Jessie Tadeo, es JESSIE. Tadeo es mi apellido, por ahí los espero. También de repente hay un poquito de contenido en cuanto a psicología, cuidado de la salud mental y racionalidad, entonces pues también por ahí los veo. Dale. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.